para todos. Bienvenidos a esta quinta sesión de nuestra agenda académica del componente de asistencia técnica que tenemos, donde tenemos por objetivo brindar conocimiento técnico para que puedan mejorar su productividad y su competitividad. El día de hoy tenemos una temática muy específica, es los lineamientos para la implementación de esquemas de certificaciones grupales bajo los diferentes modelos que tenemos de estándares de BAP, ASC, Global Gap, que pues son los estándares que son referentes para la producción que en este momento Colombia está exportando. Como ustedes saben, hay más certificaciones de calidad, de inocuidad, hay alrededor de unos 53 estándares a nivel mundial. Nosotros trabajamos con estos tres, pero muchos de los temas que acá se referencian, pues hacen parte de los lineamientos de la FAO para la implementación de estándares de calidad. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar a ver esos lineamientos para implementar las certificaciones grupales. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta acá? Que siempre hemos visto la opción de certificación de forma individual, pero también tenemos la oportunidad de tener certificaciones en esquemas grupales que son a partir de 2 unidades productivas. Cada estándar tiene su propia reglamentación y cada estándar habla del número mínimo, máximo de unidades productivas, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que sí existe la opción de tener certificaciones grupales. ¿Qué nos dice la directriz de la FAO en el marco de los principios? El motivo por el cual se tienen contemplados en estos estándares, que no deben discriminar en contra de algún grupo de cultivadores que practica la acuacultura responsable según la escala, la intensidad de producción o tecnología, que se deben promover la cooperación entre los órganos de certificación, los acuicultores y comerciantes. Deben incorporarse los procedimientos confiables e independientes de auditoría y verificación y deberían ser rentables para asegurar la participación inclusiva de los acuicultores responsables. Esto como principio de este manual que son las directrices técnicas para la certificación en acuacultura que ha dado la FAO, pues lo que hace es promover que pequeños, medianos y grandes productores, en especial los pequeños productores, puedan tener unos esquemas asociativos donde sean competitivos, donde su negocio les den y puedan participar en mercado. Y en gran parte este principio es el que motiva a los estándares a tener específicamente unos lineamientos como tal. ¿Qué hemos visto en tipos de certificaciones? Lo que normalmente vemos es certificaciones de orden grupal o también certificación clúster. Ustedes van a decir qué diferencia hay entre un grupo o un clúster. Es la definición propia de los estándares donde en el caso de lo que llamamos esquemas grupales, para el estándar, por ejemplo, de BAP, hay una responsabilidad centralizada donde integra a todas las actividades. En el caso del clúster, hay una responsabilidad centralizada, pero adicionalmente hay una responsabilidad conexa que hay con cada una de las unidades productivas. Pero finalmente es cuando más de 2 productores comienza a tener la intención de hacer un trabajo articulado como tal. Porque hay que pensar en los esquemas grupales o en los esquemas de clúster. ¿Qué es lo que tenemos que primero comenzar a definir para saber si sí vamos a optar por estas opciones o no? Primero, que todos realizan la misma actividad. Es muy importante. Acá no podemos hacer en el marco de las certificaciones, por ejemplo, un productor de limón Tahití con un productor piscícola. Entonces, ahí ya decimos, no, son 2 certificaciones que pueden estar bajo el margen de Global Gap, pero que no pueden ser un grupo las 2 unidades productivas porque tienen una actividad diferente. También hablamos de actividades, lo que es en nuestro caso la producción de semilla, el sistema de engorde y las plantas de procesamiento. No podemos hacer un grupo mezclando semilla y engorde, sino hacemos grupos solamente de semilla, solamente de sistema de engorde o solamente de planta de procesamiento. También debemos pensar en los grupos de trabajo articulados. No con todo el mundo yo puedo hacer un grupo. Ahí hay que ver es cuál ha sido la dinámica de trabajo de ese grupo que se quiere unir y poder identificar si tienen una meta en común, si tienen unos principios, unos valores, unas expectativas como tal para ir conjuntamente. Una visión integral de la actividad también es una de las razones por qué pensar en ese esquema grupal. Aquellos grupos que saben que todos están luchando conjuntamente por llegar al marco de la exportación,
pues todos tienen esa visión y saben que ese construir del día a día y ese proceso de mejora continua que se tiene en las unidades productivas, pues es esa visión en el corto, mediano y largo plazo que los lleva a hacer un trabajo articuladamente. Los principios de la razón social que lidera el grupo o el clúster. Siempre hay uno que jalona y ese que jalona es quien ha venido liderando esos procesos o incluso es aquel que patrocina, también se le puede denominar, o aquel que hace la integración. Y ahí hay una razón social que tiene un objeto claro que podemos comenzar a mirar si el resto tiene esos mismos principios respecto del objeto social. También lo podemos ver por disminución de costos. Muchos esquemas grupales, el primer análisis que dicen es, bueno, si certificarme individual me vale 100 pesos y certificarme en el marco de un grupo me vale 50, es interesante. Si en el marco de un clúster me vale 60, es súper interesante. Si hago un macro grupo, puedo estar pagando 35. Entonces, ahí hay un primer análisis de toma de decisión donde dice, oiga, si realmente yo estaría dispuesto a articular mi visión de negocio con otros porque voy a tener una oportunidad en el costo de la certificación. De igual manera, hay otra variable ahí y son los costos de los auditores. El día de auditoría es el mismo, sea grupal o no sea grupal, pero si el auditor viene de Chile o viene de Australia o viene de Nueva Zelanda o viene de Canadá, pues no es lo mismo traerlo 2, 3 veces de manera individual, porque son 2, 3 tiquetes. Cuando es un grupo, uno solamente financia un tiquete y lo distribuye entre las 2, 3 unidades productivas o las que sean que conformen el grupo. Entonces ahí también se piensa mucho en el tema de disminución de costos. Y el otro costo que es importante en las grupales es cuando yo comienzo a trabajar articuladamente con otras unidades productivas piscícolas, me doy cuenta que todos podemos tener la asistencia de un médico veterinario para el plan sanitario que podemos pagar entre todos, que se encarga de velar por el buen funcionamiento de nuestros planes veterinarios de unidad productiva en unidad productiva u otro costo como tal, o puedo tener capacidad de negociación en economía de escala. Yo puedo llegar y hacer un volumen de compra, ya sea de semilla, ya sea de alimento balanceado, de cualquier insumo, ya de manera para las 5, 10, 20 unidades productivas, y eso es economía de escala, la capacidad de negociación. También, ¿qué pasa en ese esquema grupal? Yo delego en un tercero el sistema central de función. Entonces, puede ser que yo no sea el pequeño productor que más sepa del proceso, pero quiero hacerlo bien y quiero aprender y quiero salir adelante. Pero hay otras unidades que son referentes, que son súper ya especializadas en el tema, que tienen experiencia, que han hecho un recorrido en el tema de las buenas prácticas de producción de la acuacultura. Y me gustaría integrarme con él porque me ayudaría a fortalecer mi sistema. Entonces, cuando ese otro maneja el sistema central y comienza a irradiar un conocimiento, una organización, unos principios, formatos y demás, pues puede ser que también sea de interés para mí. También por estar a la vanguardia de los retos de las buenas prácticas de producción de la acuacultura. Cuando yo trabajo en el marco grupal, puedo tener la capacidad de tener discusiones técnicas sobre el tema, puedo ver cuáles son los temas novedosos que vienen en el estándar, puedo proponer o puedo conocer las propuestas de otros respecto de los puntos de sostenibilidad, los temas ambientales, entre otros, que pueden ser de interés. Entonces, estar a la vanguardia de esos retos me ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque quien lidera el clúster es una persona que está en constante actualización de todo el proceso de las buenas prácticas bajo los diferentes estándares, en todo lo que se esté discutiendo, cuando salen las consultas públicas, es la persona que está liderando ese proceso. Entonces yo estoy a la vanguardia de esos temas. Van a modificar el estándar de semilla, yo ahí tengo unas apreciaciones, o les puede decir, mire, salió el borrador del nuevo estándar donde vamos a tener una dificultad, qué bueno sería que opináramos todos, que lo discutiéramos. Entonces, ese estar a la vanguardia también en un esquema grupal me permite tener información prácticamente en tiempo real.
También porque una entidad nos ofrece soluciones integrales al financiar el esquema grupal. Los diferentes recursos de cooperación internacional, muchas veces de cooperación nacional, promueven mucho los esquemas asociativos y sobre todo siempre hay un foco de apoyo a los pequeños productores. Entonces, aprender de cómo yo puedo certificarme grupalmente, pues es una alternativa incluso para cuando yo me presente en una convocatoria y pueda tener acceso a una información importante. Bueno, ¿qué deben tener en común quienes quieran hacer un grupo? Esa es otra pregunta súper clave. Uno, la especie. Yo no puedo tener un vecino, por ejemplo, que tenga producción de cachama y yo sea de tilapia y hacer un grupo tilapia-cachama. No, tenemos que tener la misma especie. Si en el mismo departamento, por ejemplo, la misma zona donde se produce, yo tengo trucha y a la vez tengo tilapia, yo no podría hacer un grupo de tilapia y de trucha. Si tengo plantas de procesamiento de dos especies diferentes en el mismo sitio, no podría armar un grupo de plantas de procesamiento, una de tilapia, una de trucha, una de camarón, no. Todas deben ser de tilapia, todas deben ser de trucha o todas deben ser de camarón. Entonces, eso es algo que yo debo tener en cuenta en cuáles son esos aspectos comunes que se deben identificar. La cuenca hidrográfica, esta es una premisa que tienen algunos estándares donde dicen Colombia, en todos los departamentos de Colombia se produce tilapia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo podría armar un grupo de toda Colombia con todos los que producen tilapia a nivel nacional. Pero hay unos estándares que por el manejo de las certificaciones y demás, colocan unas limitantes y una de esas es cuál es la cuenca hidrográfica a la cual usted pertenece. En el caso, por ejemplo, del Huila, en Colombia, que es el mayor productor, tenemos el río Magdalena, es una vertiente hidrográfica muy importante donde se abastecen varias de las piscícolas como tal. Entonces uno podría ver que esa cuenca puede ser una delimitación. Hay otros estándares que hablan también de distancias geográficas. Entonces, hay que tener muy en cuenta, de acuerdo al estándar que quieran optar los grupos, de poder leer ese detalle que tienen los mismos estándares para identificar si podrían aplicar o no podrían aplicar. El mercado también es una razón en común. Cuando yo estoy incursionando en el mercado de la exportación y yo veo que hay unas cadenas de supermercados que valoran mucho ese trabajo grupal, sobre todo en frutas y hortalizas, vemos a Walmart, a Metro, financiando incluso el apoyo de las certificaciones de pequeños productores grupales, pues también es una motivación. O sea, yo ahí digo, bueno, si mi mercado es Estados Unidos, si es la presentación en fresco, y si es filete o si es producto entero, la presentación que sea, si eso también me jala y yo solo tengo 10 toneladas de producción al año y el mercado me está pidiendo 200 toneladas, pues puede ser que yo tenga unos vecinos, unos amigos que desarrollen la misma actividad y que de pronto conjuntamente podamos hacer un programa de certificación grupal donde tengamos en cuenta la siembra, las cosechas, podamos cumplirle al cliente bajo los requerimientos que pide de calidad, las temporalidades, las cantidades, entre otros. Otro tema que puedo tener en común es el procesamiento en una planta. Puede ser que hay una planta que se dedique al procesamiento de varios productores y ahí también puede haber un esquema donde la planta para poder abastecer su mercado o si está haciendo un proceso de maquila y sus clientes quieren llegar a un mercado en específico, pueden organizarse y puede ser ese algo en común que tengan para formar un grupo y todos alinearse en el proceso productivo primario para su ingreso a planta de procesamiento. Otro tema en común que pueden tener son las propiedades. Yo puedo tener acciones, pueden haber varias piscícolas en un lugar, de las cuales pues yo he adquirido, tengo el 10% en una, el 50% en otra, y puede ser que ese capital que está de copropiedad en el marco de esa piscícola diga, mi filosofía, bajo mi razón social, bajo la forma como yo invierto los recursos, es que todos estén en el marco de las buenas prácticas y veo que como todas son, tengo una participación o soy dueño de todas las unidades productivas, así sean razones sociales diferentes, yo puedo determinar que mi política es la implementación de estos sellos de calidad y que estos sellos obviamente me ayudan para abastecer mi mercado.
El otro tema que puedo tener en común es un sistema automatizado. Muchas veces la trazabilidad ya ha venido evolucionando. Tenemos varias soluciones integrales que se han venido construyendo con el tiempo, donde ese sistema automatizado registra información, tiene información en tiempo real de las cosechas que estoy sembrando, que espero sacar, esto va para X, Y mercado. Entonces también esos sistemas automatizados pueden ser algo de esas cosas en común que yo pueda tener en cuenta. Acá hay una nueva pregunta en el chat, John Valencia. En el caso del procesamiento de tilapia nilótica y roja en la misma planta, ¿podemos aplicar? Sí, responder en directo, sí, sí, señor. Se puede aplicar porque la especie es tilapia, no importa las clasificaciones entre roja y nilótica están bajo el mismo estándar de tilapia. Listo. Sigamos con los beneficios. En el caso de, acá tenemos otra pregunta, ya finalizado, listo. En el caso de los beneficios, ¿por qué pensar también en un esquema grupal? Uno, por la centralización de la información, sobre todo pequeños, medianos productores, muchas veces delegan esa tarea en contratar a una persona que les administre toda la documentación. Algunos lo hacen de manera directa. Otros, para los temas de mercado, a veces en los esquemas de trazabilidad es mucha la minucia de información que se pide para los ejercicios de trazabilidad y poder tener centralizado esa información donde alguien experto maneje el de todas las unidades productivas y pueda dar una respuesta de trazabilidad que prácticamente los ejercicios de trazabilidad son 2, máximo 4 horas para respuesta, pues eso ayuda como tal, es un beneficio. Otro beneficio es la unificación de criterios para la toma de las decisiones. Cada unidad productiva tiene su forma de tomar las decisiones. Cuando yo trabajo en un grupo, tengo que comenzar a crear unos parámetros, a establecer una política general de cómo voy a tomar las decisiones. Entonces, eso me ayuda también para que si yo ya tengo unos criterios establecidos, pues va a ser mucho más fácil la funcionalidad del negocio como tal. Otro beneficio es la validación de procedimientos con externos. ¿A qué me refiero con este punto? Muchas veces, y acá está un ejemplo, yo debo hacer mis análisis de laboratorio y ese laboratorio debe ser certificado ISO 17025. Alguien debe estar controlando que ese laboratorio cumpla la acreditación general del laboratorio, que las pruebas que me están pidiendo los estándares también. Entonces yo puedo centralizar el monitoreo de cómo están esos laboratorios que me están brindando un servicio como tal. De igual forma, puedo crear procedimientos donde si todos tenemos que tomar una muestra cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, yo puedo coordinar ese procedimiento con los laboratorios para que a todos los que hacen parte del grupo se les haga ese mismo día o se programe en la misma semana y asimismo uno poder coordinar a los actores internamente. Temas de economía de escala es otro de los beneficios que ya había referenciado. Aquí poder negociar en volumen, pues siempre traerá unos beneficios como tal y unas formas de financiamiento también. Un ambiente organizacional alrededor de la cultura de la calidad. Este tema está muy, muy referente últimamente en todos los proyectos y es cómo hacemos para que todo el mundo interiorice estos conceptos de calidad, estos procedimientos, ver que la calidad no es un adorno más del producto, sino que es la base fundamental para poder tener la mejor competitividad. Entonces, cuando yo estoy trabajando en grupo, mi beneficio es que estoy a la vanguardia de todas esas políticas de un trabajo articulado alrededor de lo que es la cultura de la calidad. Otro beneficio es la identificación de necesidades comunes, por supuesto, cuando estamos en un grupo y alguno dice, oiga, mire, yo necesito mejorar mi sistema de lavado de mallas, ¿usted qué producto usa? ¿Cómo lo hace? ¿En dónde lo hace? ¿Quién le hizo tal cosa? Ahí comienza a compartirse una información importante entre los actores que hacen parte del grupo y es, mire, yo lo hago de esta manera, para mí ha sido más eficiente esto, mis lecciones aprendidas con tal producto son estas. Entonces, ahí vemos que hay una retroalimentación entre los actores del grupo que conllevan a ver necesidades comunes. Puede ser que todos tengan la misma problemática y pues todos ayudan a buscar la solución o se reúnen para articular y
poder llevar a otra instancia esas necesidades como tal. Otro beneficio es la organización de capacitaciones para homogeneizar conceptos, siempre los estándares de calidad de manera individual o de manera grupal. Uno de los aspectos que piden es demostrar que el personal sí se ha capacitado en el estándar que se está certificando, que está actualizado a la vanguardia de los temas, que ha hecho un enfoque en la guía complementaria que publicaron. Entonces, ese proceso de capacitación ayuda mucho para homogeneizar los conceptos en el marco del grupo como tal cuando es liderado por el grupo. Reducir los tiempos a los auditores, definitivamente, cuando yo tengo un certificado, una certificación grupal, clúster, tengo un líder, tengo un coordinador de ese proceso, tengo un gerente, un facilitador, dependiendo del estándar, tiene términos diferentes cada uno, pero tengo una persona que lidera el proceso y que es la persona que le da respuesta a los auditores, le ayuda a coordinar cómo debe ser la revisión de esa auditoría y también ayuda y enseña a todas las unidades productivas a cómo es ese proceso de auditoría y hacerlo que encaje perfecto para que no se den las famosas no conformidades. Entonces ahí podemos reducir los tiempos, claro que sí, porque cuando yo comienzo a automatizar la información y mi primer día de auditoría se centra en mirar cómo consolido yo la información de los 2 o 100 integrantes del grupo, cuáles son los indicadores de gestión, los tengo calculados de todas las unidades productivas. Para el auditor es mucho más fácil entender la visión articulada que tiene todo el grupo y de esa forma, pues obviamente va a hacer las visitas respectivas en el sitio donde se desarrolle la actividad y pues va a corroborar lo que se les está diciendo como tal. Bueno, entremos a mirar ya qué tenemos en el marco de los estándares. Esto es una visión muy general de qué tenemos en cada uno de ellos. Bueno, comencemos con Global Gap y ASC. ¿Qué comparten estos dos estándares en común para poderles explicar cómo la visión de cada uno de ellos? Ambos tienen una certificación individual, que quiere decir que hay un estándar para que una unidad solita se pueda certificar. Y ahí pues no hay como mayor interacción con lo que son los esquemas grupales. Y pues obviamente utilizo un estándar que lo implemento y lo certifico de manera individual. De igual forma, tienen otros dos esquemas grupales que son el ejemplo del multisitio. El multisitio es cuando yo tengo una razón social y esa razón social puede tener una unidad en jaulas, puede tener 5 unidades en tierra, unas en el municipio tal, otra en el municipio tal, pero todas dependen del mismo sistema integrado como tal. Entonces yo puedo tener una razón social que tenga varias fincas productivas y yo la certifico como un multisitio. Este esquema de multisitio aplica tanto para Global Gap como para ASC. Es una forma donde bajo una misma razón social yo puedo tener varias unidades productivas. ¿Puede ser que sean razones sociales diferentes? Por supuesto que sí. También existe la alternativa, sobre todo en ASC, y es si yo indico que esa unidad productiva está trabajando articuladamente conmigo, la puedo meter en el marco de mi certificación multisitio. Sí y solo si tengo certificada la cadena de custodia y todos los sitios van a la misma planta de procesamiento. Ese es un dato muy puntual que deben tener en cuenta y es si yo no puedo tener varios sitios que tienen varias plantas de procesamiento. Eso no se llamaría una certificación multisitio. Ahí podría tener una certificación grupal donde su cadena de custodia o planta va a otros sitios. En el caso del multisitio, lo más importante para ASC es que quienes hagan parte de todo el grupo procesen su producción en la misma planta de procesamiento y esa planta de procesamiento tenga la certificación ASC, MSC de cadena de custodia que ya hemos visto en el marco pues, de estos webinars. También para el caso de Global Gap, el multisitio, que es la opción 2 de certificación, funciona bajo el mismo criterio y también tiene su cadena de custodia con una sola planta de procesamiento. Entonces, ahí pueden haber o una razón social con varias fincas o pueden haber varias razones sociales que procesen en una sola planta de procesamiento. De igual forma, también tenemos para ASC exclusivamente
la certificación clúster grupal, que es para pequeños productores. Es un esquema donde ellos promueven también sistemas integrados de gestión como tal, y hay pequeños productores donde el máximo de producción por cada uno de ellos es de 20 toneladas año. Es posible que ASC pueda tener grupos o clúster que puedan tener una mayor producción, pero siempre, siempre, siempre deben pasar por su BOAR, por su comité de autorizaciones, y uno tiene que justificar, mire, tengo tal grupo que tiene tal cuenca, que tiene una producción mayor por unidad a 20 toneladas, que su mercado es tal y que tienen un sistema integrado de gestión de calidad que funciona de esta manera. Hace una de las justificaciones respectivas y uno le puede decir a ASC que tenga en cuenta un grupo mayor. En la normativa lo que ustedes van a encontrar es que es de pequeños productores y pues hay un máximo de toneladas, de 20 toneladas año. ¿Cuántas son las unidades máximas o mínimas que tiene cada grupo? Hay diferentes revisiones, pero siempre antes de conformar un grupo hay que consultarle o a Global Gap o a ASC de acuerdo a las características propias del grupo. Aquí podemos hablar de que en el caso de clúster mínimo son 2 unidades, máximo son 100 unidades, por ejemplo, pero puede ser que solamente para la zona, por el volumen de producción, se establezca que son 15 productores máximos. Entonces, antes de pensar en conformar la certificación grupal, hay que validar con cada uno de los estándares cuál es la reglamentación vigente para ese tema. Bueno, veamos cositas en detalles de cada uno de los estándares. Entonces, miremos el tema de ASC. Ustedes me han escuchado sistemas integrados de gestión de calidad, facilitadores, entre otros. Aquí vemos, perdón un segundo. Aquí vemos que para el estándar de ASC, ellos se llaman Organismo de Administración del Grupo, por sus siglas en inglés GMB. Este organismo de gestión del grupo es quien se encarga de hacer toda la integridad. Normalmente es una entidad legal, es la razón social que representa a ese grupo de productores, quien está a cargo de todos los estatutos, quien tiene a cargo el organigrama, tiene a cargo también que es una entidad grande y sabe cuántas son las unidades productivas que están en el marco de dicha certificación u otra forma de organización legalmente reconocida, ya sea registrada, que obviamente esté registrada en una oficina gubernamental. Esto para ASC es que la razón social que se inscribe ante ASC con un grupo tiene que ser una institución robusta en el marco de su gestión, de su administración, y también que muestre la capacidad de agrupar a esos productores que quiere representar. Debe tener la autoridad para celebrar esos acuerdos legales, así como para hacer compromisos en nombre del grupo. Entonces, ahí hay varios esquemas, cómo el grupo le da el poder a esa entidad para que lo represente ante ASC para las diferentes tomas de decisiones como tal. Esa entidad se encarga de contratar los servicios con los organismos de evaluación de la conformidad, con el organismo de acreditación de ASC como tal. Entonces, ¿qué pasa acá? Y es quién llama a el auditor, llámese SGS, Control Union, NSF, entre otros. Es esta entidad que está liderando ese organismo de gestión del grupo, quien se encarga de hacer todos los acuerdos, negociaciones, programaciones de visitas y demás, y obviamente esa información articularla con quienes hacen parte de ese grupo. Este organismo de administración también opera de una manera que sea consciente con su constitución y estatutos escritos. Esto incluirá la participación de los miembros en la gobernanza y la toma de decisiones. Como empresa líder del proceso, pues debe tener claridad en cómo se toman esas decisiones, cómo son sus estatutos. O sea, yo no puedo formar un grupo con una empresa que me invita si yo no conozco cómo es la forma de toma de decisiones, cómo se ha negociado un reglamento donde yo cómo puedo opinar como pequeño, mediano, grande productor, cómo me voy a reunir con ellos, hay establecidas unas fechas, hay un formato, tengo un interlocutor con quien puedo validar ese tipo de información. Asumen la responsabilidad de la gestión general de los miembros del grupo como una unidad operativa. También es claro que para que los que hagan parte del grupo saben que en ese organismo de administración grupal, pues yo estoy delegando toda esa responsabilidad para que me represente allá ante ASC y ante los organismos de certificación.
Acá es importante resaltar en ASC que yo puedo entrar y salir de los grupos, claro que sí, pero hay una penalidad y es que yo puedo salir de los grupos de dos formas. Uno, porque no cumplo requisitos y quien está a cargo del sistema central dice, mire, unidad piscícola XX, usted tiene que salir del esquema porque no está compartiendo la metodología y principios de todos y eso puede poner en riesgo la certificación. O voluntariamente yo digo, mire, no, yo no puedo atender todos los requisitos que usted me está pidiendo, por lo tanto, yo prefiero hacerme a un lado y salgo del grupo. Si yo quiero retornar a ese grupo, ya sea porque me sacaron o porque voluntariamente me fui u otra, tengo que esperar 12 meses para poder entrar nuevamente al sistema de información de ASC como parte de ese grupo como tal. Aquí vemos también que es el líder del proceso asume la responsabilidad del cumplimiento de los miembros del grupo. Y este es un aspecto muy importante. Quien lidera los grupos siempre tiene una carga adicional y por eso muchas veces se vuelve tan insistente, persistente con la implementación, porque él es el que le dice a la entidad SC, oiga, mire, yo quiero un grupo y yo me hago cargo de que todos realmente estén con el 100% de la implementación de la norma, palabras más, palabras menos, a eso es que se compromete ese líder como tal. Entonces, por lo tanto, él asume la responsabilidad del cumplimiento de todos los miembros del grupo bajo pues el estándar que en este caso es ASC y los requisitos que describe el documento. Si el documento debe llenar tales formas, pues obviamente ese líder es el que diligencia las formas pues para todos como tal. Maneja las quejas, apelaciones dentro del grupo y las partes interesadas externas al grupo en su conjunto. Entonces, quien lidera este proceso debe tener un PQRS que diga, oiga, mire, si me llegó una solicitud, puede ser que quien está liderando el proceso no se dé cuenta de las diferencias marcadas entre dos unidades productivas, puede ser que alguna esté aguas abajo y esté recibiendo unas aguas por ejemplo, no en tan óptimas condiciones porque algo está haciendo mal el de aguas arriba y yo tenga que discutirlo, pues yo tengo que decirle a mi líder, mire, tengo un conflicto con uno de los miembros del grupo porque pasa A, B, C o D por el tema del manejo de los camiones también, la higienización de los mismos, el cumplimiento de la norma en detalle. Si yo veo que tengo algún tipo de diferencias de interpretación o muchas veces la evidencia como tal de que algo se está haciendo mal y necesito ponerlo sobre la mesa, pues el líder es el que tiene que escuchar todas esas quejas como tal. Liderar las auditorías internas del grupo del sistema de gestión y las revisiones de gestión de las operaciones como tal de quien lo lidera contra los requisitos relevantes de este documento. Entonces, acá hay auditorías internas que hace el líder, ¿para qué? Para corroborar que lo que él le va a decir, en este caso a SC, es correcto y también poder validar que las unidades productivas que hacen parte de ese grupo pues estén cumpliendo el estándar como tal, que pues es la norma regia que tenemos en el marco de cualquier certificación. Tener los recursos adecuados, pues también este líder se compromete a tener el personal competente, que tengan el tiempo, a tener los recursos económicos para que todo funcione, estructurar un buen sistema de gestión integrada de la calidad y asegurar que los miembros cumplan, designar a una persona para coordinar esas actividades. Esa persona designada se dará a conocer a todos los miembros del grupo y también a los organismos certificados. No es que hay un líder y no todos lo conocen, no, debe conversar absolutamente con todos, reunirse, saber cada miembro que a través de esa persona puede obtener información, puede tener las visitas, tiene todo el esquema de cronograma de cómo van a trabajar durante el año, entre otros. De igual manera, también se crea un comité de una o más personas según el tamaño y la complejidad del grupo para tomar esas decisiones imparciales sobre el cumplimiento y las sanciones miembros del grupo. Acá se tiene un comité, hay otros estándares, por ejemplo, como BAP, que se tiene un reglamento donde ese comité establece las reglas que luego se implementan, entre otros. Miremos ahora estas eran las características pues como generales que tenemos de ASC, como les digo, hay que irse directamente a la norma y ver cómo es el esquema de grupos quienes estén interesados en hacer una certificación grupal de ASC. La premisa siempre es que la certificación grupal tiene
como base los lineamientos técnicos del estándar. O sea, yo primero debo cumplir el estándar de manera individual antes de adentrarme a un estándar grupal, porque hoy voy a tener un estándar conexo. Aquí en la opción 2, que es el multisitio, por ejemplo, de Global Gap, ¿qué podemos ver? Acá tenemos que hay un sistema de gestión de la calidad que, como en todos los estándares, pues refiere que debe ser sólido, que debe asegurar que todos los miembros registrados cumplan de manera uniforme con los requisitos de la norma Global Gap, que ahí eso es lo relevante, es el cumplimiento de la norma, que obviamente conforman una estructura y una estructura que le permita demostrar que se ha realizado una implementación adecuada de ese sistema de gestión de calidad respecto de los multisitios, o sea, cuáles son esos multisitios, son 2, son 3, son 4, son 11, son pares, son impares, también hay que mirar claramente la reglamentación de cada uno de los estándares para poder identificar cuál es el número que yo debo registrar, con cuántos debo trabajar. Mirar los procesos de recursos que sean suficientes a nivel técnico y de gestión para cumplir todos los requisitos del estándar. Normalmente los grupos deben conformar un presupuesto. ¿Para qué? Para poder pagar a esa persona que los coordina, para poder hacer un seguimiento integral a todas las unidades productivas y que sea pues esa persona neutral que hace la implementación en cada una de las unidades productivas como tal. También se encarga ese sistema de gestión de calidad de las auditorías. Entonces, aquí hay un proceso interno que debe ser demostrable. No es que a mí me parece que mi unidad productiva ya está cumpliendo, entonces yo para qué la visito. No, todas se deben medir exactamente bajo la misma metodología, como decimos coloquialmente, con el mismo rasero. Debe haber un auditor entrenado. ¿Para qué? Para que vaya a esa unidad productiva y pueda verificar que se está cumpliendo, y la metodología es la misma para todos. Entonces, los procesos de auditoría interna son súper claves. La auditoría inicial es la que me da el panorama, el espectro de si con las unidades que quieren trabajar articuladamente lo podemos hacer o no, o están muy distantes, o si está muy distante, qué capacidad tendría de acelerar el proceso y llegar a buen término en el marco de un grupo. Los procesos de capacitación siempre son parte de estos esquemas grupales, porque siempre se busca la actualización. Para todos los estándares hay que demostrar que anualmente hay una actualización sobre la norma, sobre las temáticas referidas de la norma. Dentro de la norma también hay otras capacitaciones muy puntuales que se deben tener, que para los auditores siempre lo que verifican es que se haya tenido una actualización. Siempre se pregunta cuál es el panorama de capacitaciones que tuvimos en este año, y pues obviamente uno lo debe tener listo para el auditor y saber qué personas están, si la rotación del personal es muy alta en las unidades y por lo tanto en el grupo, saber cuáles son los planes para poder minimizar ese riesgo de alta rotación del personal, o cómo reemplazo yo esas capacitaciones, entre otros. Entonces, por eso siempre la capacitación va a ser un proceso de mejora continua y de constante actualización. El control de documentos, también el manual de calidad que solicita Global Gap en su sistema de gestión de calidad, pues es también la columna vertebral de cómo funciona toda la trazabilidad en el marco de la implementación, y pues esto me da a mí la capacidad de poder decir, todos a partir de la fecha vamos a manejar este formato de ingreso a la finca, de vehículos tal, de personas tal, de motos tal, y poder colocar unos parámetros de decir, mire, leas el formato de esta manera, lo que vamos a demostrar es que se diligencia en tiempo real. Vamos a hacer proceso de higienización en el caso de los carros a partir de un rodaluvio o de un sistema de aspersión. A las personas van a pasar por un pediluvio, y ahí se comienza a armar toda la trazabilidad y yo puedo unificarla desde un sistema central. Y obviamente esos documentos, dependiendo cómo quien lidere el proceso los vaya recogiendo, pues puede mostrarle al auditor, mire, nosotros tenemos un sistema realmente de gestión de la calidad integrado, donde están todos los actores, donde sabemos cómo está el diagnóstico, por ejemplo, sanitario, todos los meses de los peces, si tenemos alguna alerta como tal, también los temas de cumplimiento de las normas ambientales, hacemos monitoreo mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, y se unifica en un control de documentos por parte de quien lidera el proceso. ¿Qué me pareció interesante traerles acá de Global Gap?
Global Gap, a diferencia de ASC y de BAP, tiene unos requisitos específicos para las personas que son claves dentro del proceso. Entonces, por eso les digo que cada estándar grupal hay que revisarlo en detalle. Acá pues no los vamos a ver los tres en detalle, por eso les traigo como referencias de todos para que vean las posibles diferencias que hay entre ellos. En el caso de Global Gap, por ejemplo, quien es el director del sistema de gestión de calidad, tiene unas especificaciones. Entonces, acá se las traje. ¿Cuáles son esas tareas claves que lo llaman ellos los requisitos mínimos de cualificación para el personal? Entonces, el director del sistema de gestión de calidad debe gestionar el sistema de gestión propio de la organización con el fin de asegurar el cumplimiento por parte de todos los miembros, sitios y centros de manipulación del producto registrados. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo y control de la documentación del sistema de gestión de calidad, la gestión de un registro interno, la recepción de las auditorías del sistema de gestión de calidad, tanto internas como por parte del organismo de certificación, y la aplicación de las acciones correctivas necesarias. Aquí ya hay una función propia del director, que si el auditor llega a preguntarle al director del sistema de gestión por ese sistema como tal, pues él lo debe manejar al derecho y al revés, y es quien integra todas las acciones. Él no puede decir, no, mi asistente es el que maneja eso. No, es una responsabilidad que él asume cuando se registra ante Global Gap y dice, mi director del sistema de gestión de calidad es, por ejemplo, Freddy Chávez. Entonces, él ya adquiere una responsabilidad bajo ese formulario, que es responderle al organismo de certificación específicamente por ese tema. El director del sistema de gestión de calidad puede realizar auditorías internas en la finca, básicamente a los miembros o a los sitios, para evaluar el cumplimiento de los requisitos de certificación. Fíjense que acá existe la palabra puede realizar auditorías. ¿Por qué no dice debe realizar auditorías? Porque el director no tiene esa asignación. Para eso hay otro rol dentro de Global Gap, que son esos auditores internos. Pero el hecho de que tenga un auditor interno no quiere decir que el director no pueda ir y corroborar una auditoría, o que él pueda hacer una de ellas para ver qué tan funcional está el sistema, porque recuerden que él es el que está a cargo del sistema de gestión de calidad. Entonces, él puede realizar esas auditorías. Diferente a la siguiente, dice, el director del sistema de gestión de calidad debe elaborar a su debido tiempo informes precisos de dichas auditorías internas de la finca. Entonces, el director recibe todo el insumo de los auditores internos, analiza la información y hace los informes respectivos. Esos informes hacen parte integral de la revisión que hace Global Gap, y es, déjeme ver los informes de sus auditorías internas. ¿Cuántas auditorías hace? Yo puedo programar 2 auditorías, una al inicio del proceso, otra 2 meses previo a que venga el organismo de certificación. O yo puedo establecer que la primera auditoría la hago a los 6 meses que he dado el plan de implementación, o que hago un seguimiento al plan que existe, y otra 1 mes antes de que venga el auditor. Entonces, el director establece esos tiempos y hace esos reportes directamente con la información que le entregan sus auditores. Sin embargo, el director del sistema de gestión de calidad no debe realizar auditorías internas al sistema de gestión de calidad. Entonces, fíjense acá que hay 2 conceptos diferentes. Uno es hacer auditorías internas a las fincas, por supuesto que sí, pero al sistema de gestión de calidad que yo he creado, yo no me puedo auditar a lo que yo he creado. Ahí sí necesito de un tercero para que haga esas auditorías al sistema de gestión de calidad como tal. El director del sistema de gestión de calidad no realiza auditorías internas de la finca. Se puede aprobar a los miembros del sitio en base a los informes de la auditoría del auditor o a los auditores internos de la finca. Entonces, no es su obligación, pero las puede hacer si quiere corroborar puntos. Eso es muy importante, que vean esa diferencia en los roles que tiene el director del sistema de gestión de calidad. Los auditores internos del sistema de gestión de calidad. Entonces, el auditor interno del sistema de gestión de calidad realiza una auditoría del sistema de gestión de calidad, o sea, programada por el sistema, y los centros de manipulación del producto del grupo de productores, productor multisitio con sistema de gestión de calidad, con el fin de evaluar su cumplimiento a los requisitos de la certificación. Es parte de sus obligaciones. El auditor del sistema de gestión de calidad debe elaborar a su debido tiempo los informes precisos de dichas auditorías.
el sistema que tiene el director va a tener establecidos unos tiempos. Entonces, usted hace la auditoría y tiene 24 horas, 72 horas para que me entregue los informes. No es que yo los entregue a los 8 días, 3 meses, 6 meses, no. Hay unos tiempos establecidos que los auditores deben cumplir. El auditor del sistema de gestión de calidad puede aprobar los miembros, sitios en base a los informes de la auditoría del auditor o auditores internos de la finca. Si los auditores internos del sistema de gestión de calidad realizan las auditorías en la finca, ellos no deben ser quienes aprueben los informes de la auditoría. Entonces, ahí hay que tener claramente los roles entre quienes dirigen las auditorías, quienes hacen las auditorías y cómo son sus respectivos registros de autorización. Hay otro rol que son los auditores internos de la finca. Entonces tenemos el director, tenemos los auditores del sistema de gestión de la calidad y tenemos auditores internos en la finca. Como ustedes han visto en nuestra agenda académica, hemos fortalecido el tema de auditoría interna precisamente porque en las nuevas versiones de las normas vemos que hay una evaluación de auditoría interna donde debe demostrar competencias a alguien que sea en procesos de auditoría interna respecto del estándar directamente en las unidades productivas. Entonces, acá, cada uno de los que integran ese multisitio deben tener un auditor interno en la finca. Entonces, él realiza las auditorías de la finca en los miembros sitios y sus centros de manipulación del producto con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la certificación. ¿Esto qué quiere decir? Lo que promueve el estándar es que yo no debo esperar a que llegue el líder que está gestionando el multisitio a decirme que estoy cumpliendo y que no. Perdón. No tengo que esperar a que él me diga que estoy cumpliendo y que no, sino todo lo contrario. Yo desde la unidad productiva también puedo tener una autoevaluación porque recuerden que los estándares y las normas son públicos. Entonces cualquier persona puede tener acceso a ellos y yo como unidad no tengo que esperar a que me diga el líder del sistema de gestión que tengo que implementar. No, se supone que yo también tengo conocimiento en la norma en la unidad productiva y puedo programar dichas auditorías. El auditor interno de la finca debe elaborar a su debido tiempo informes precisos de dichas auditorías, de igual forma que el del sistema de gestión de calidad, y el auditor interno de la finca no debe realizar tareas correspondientes al auditor del sistema de gestión de calidad. Entonces, también ahí es muy importante en los roles que tiene la certificación multisitio y es hasta dónde va el director, hasta dónde van los auditores del sistema de gestión de calidad y cuáles son las funciones de los auditores internos. Entonces, en términos de auditoría, como tenemos dos auditores internos, uno del sistema de gestión de calidad y otro de las unidades productivas, pues hay que dejar súper claro cuáles son las tareas de cada uno de ellos como tal. Y de igual manera, este estándar pues tiene una referencia de lo mínimo que debe presentar en temas de formación. Por ejemplo, acá los auditores internos del sistema de gestión de la calidad deben tener título universitario o de formación profesional en una disciplina relacionada con el ámbito de la certificación, plantas y acuacultura o una cualificación agrícola a nivel de enseñanza secundaria seguida de 2 años de experiencia en el ámbito correspondiente o cualquier otra cualificación a nivel de enseñanza secundaria con 2 años de experiencia en el sistema de gestión de calidad y 3 años de experiencia en el ámbito relevante después de la cualificación. Muy importante ver con Global Gap, que Global Gap me da los referentes de cuáles son las hojas de vida que yo puedo nombrar en esos cargos. ¿Qué pasa si yo nombro a alguien que no cumple estas condiciones? Pues voy a tener una no conformidad de entrada en el sistema. Por eso tan importante poder validar todos esos requisitos previamente. Bueno, miremos ahora nuestro estándar BAP, que es el estándar pues, de referencia en Colombia, en el cual pues hemos incursionado en los esquemas grupales. Acá llevamos pues muchos años trabajando en Colombia las certificaciones grupales. Yo tuve el gusto y el honor de diseñar la primera certificación grupal en Colombia cuando estuve en FedeAqua. Esa fue la primera en tilapia a nivel mundial. Fue el primer grupo que se certificó y ahí pudimos demostrar que productores del departamento del Huila podían estar en el marco de dichas certificaciones y así ya tenemos
tres grupos y tenemos tres clúster. También hemos incursionado en el tema de clúster para el mercado internacional y ahí hemos comenzado a ver unas eficiencias en los costos de implementación y en los mismos costos de certificación. Si ustedes revisan, cada certificación tiene un costo diferente porque en el caso, por ejemplo, de BAP, pues uno tiene tres cobros cuando se certifica. Uno que es el costo de la inscripción de la unidad productiva que se paga una sola vez y luego tenemos los costos propios de la auditoría cuando viene el auditor del organismo de certificación, que son los tiquetes, los honorarios y viáticos como tal, que es una segunda factura, que es el audit fee. Y tenemos también ya después, de acuerdo a las toneladas que produzca cada uno, un pago por la emisión del certificado como tal. Entonces, ahí hablar de valores absolutos sería un poco irresponsable, pero lo que les podemos decir es que en Colombia hemos hecho una correlación con estos conceptos y en el caso de los esquemas grupales logramos reducir en ese momento el 50% de los costos de certificación. En el caso de los clúster, que fue el siguiente ejercicio que lideré con un exportador en el departamento del Huila, de igual manera ya los costos bajaron un 45%. Y lo que hemos visto ya en costos de certificación. Los otros costos donde hay optimización es cuando yo tengo economía de escala en los procesos y programas que yo debo tener en el marco de las certificaciones. Entonces, con BAP podemos contarles también, hay certificaciones de manera individual y Colombia tiene varios productores también certificados de manera individual, que son aquellas instalaciones que se dedican a la actividad piscícola, ya sea en tilapia, en trucha, en Colombia, y pues que han optado por la certificación ellos solitos. Entonces ellos tienen su sistema y atienden las certificaciones de acuerdo pues a lo que dice el estándar de manera individual. Y tenemos otras dos esquemas de certificación grupal en BAP, que como lo dije son clúster y grupal. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Los clústeres son granjas o criaderos organizados bajo el patrocinio o la propiedad de una entidad legal reconocida, pues como es un procesador, una agricultura, una cooperativa, una asociación, que asigna un coordinador para supervisar el cumplimiento de la certificación. Cada instalación miembro del clúster debe ser auditada en su totalidad por el organismo de certificación cada año. Esta es la palabra clave que tenemos acá. Y es que los miembros del clúster pueden ser de a partir de dos unidades productivas y pueden ser un máximo. Hay una referencia inicial que dice el grupo de integridad de BAP que lo ideal sería tener clúster máximo hasta 10 unidades, sobre todo porque acá se audita el 100% de las unidades. Acá no hay una muestra representativa como lo puede haber en Global Gap o como lo puede haber en el tema de la certificación grupal de BAP, y es que se toma la raíz cuadrada de los integrantes del grupo. No, acá en el caso del clúster, todas las unidades productivas se deben vigilar. ¿Qué pasa también en este caso de clúster con BAP? ¿Puedo tener clúster de más de 10 unidades? Por supuesto que sí, pero hay que ver varias variables que referenciamos al inicio, como son que compartan la misma cuenca, que tengan la misma frontera, por ejemplo, de departamento, que no hayan más de 2 horas de traslado entre una unidad y otra como tal, entre otras variables. Pero también, como lo dije en un principio, estos clústeres o estos grupos, pues el número de integrantes, pues también hay que revisarlo siempre con quien está a cargo del estándar. Y en el caso de la grupal, los grupos son granjas o criaderos que cuentan con un sistema de gestión de calidad denominado IQMS por sus siglas en inglés, un administrador del grupo de las instalaciones, que es el facilitador de este proceso, y realiza auditorías internas anuales en el 100% de las instalaciones miembros. Entonces acá las auditorías no las hace, no es una opción, sino que hay una obligatoriedad de llevar un sistema de monitoreo de las auditorías y un organismo de certificación auditará anualmente ese sistema de gestión de calidad
hará la revisión directamente al facilitador de sus procesos y demás, y solo un subconjunto de las instalaciones. Entonces, acá hay la raíz cuadrada del número que integren los miembros. En el caso de la certificación grupal, el mínimo de inscripción son 6, el máximo son 50, pero de igual forma, ese máximo de 50 puede ser evaluado por el comité BAP, que sean, por decir algo, 52 unidades productivas, o ya si son 70, 80, pues todo va a tener que ver con esas directrices de la ubicación geográfica como tal, de la cuenca, del departamento, de la especie. Tanto en el clúster como en el grupo se conserva el principio de se arman grupos o clúster de semilla, se arman grupos o clúster de sistema de engorde en producción en tierra, clúster o grupo se abre el grupo de sistemas de engorde producción en jaulas. Todos tienen que compartir un mismo ambiente productivo de la especie, del sistema de producción como tal, del eslabón, para poder hacer los grupos. Yo no puedo mezclar grupos de tilapia y trucha, como les dije, yo no puedo mezclar. Es que en ese grupo tengo 2 de semilla y 4 de engorde, y de los de engorde 2 son en jaulas y 2 son en tierras. No, yo tengo que armar grupos solamente de jaulas, solamente de producción en tierra, solamente de laboratorios o plantas, si se llega a dar, pues que no hemos tenido la experiencia en Colombia de hacer grupos de plantas. Acá hay una nota importante de BAP y es que todas las instalaciones pueden ser propiedad o estar patrocinadas por la entidad que busca la certificación, pero los puestos de gerente y coordinador del grupo de granja son los nombramientos importantes desde el punto de vista operativo de las instalaciones. Entonces, acá hay otro concepto clave que es quién patrocina, quién lidera este proceso. Hay una entidad que puede ser una planta de procesamiento, una comercializadora internacional, una entidad sin ánimo de lucro como tal que está a cargo de los procesos, que responde por este grupo. O sea, yo lidero este grupo y tengo la obligatoriedad de tener una gerencia y una coordinación nombrada exclusivamente para el tema del desarrollo del proyecto. O sea, no puedo delegar esa función en los miembros del grupo o en profesionales técnicos que estén alrededor del grupo. Entonces, acá hay una responsabilidad muy marcada en el marco de BAP. Acá viendo más el tema en detalle de este tipo de certificaciones, pues lo había dicho, las certificaciones individuales son auditadas y certificadas individualmente, no están limitados por tamaño o tonelaje, o sea, acá no hay límites como tal, no quiere decir que una unidad productiva que produce 3 toneladas al año no se pueda certificar, por supuesto que sí, o una unidad productiva que produzca 15.000 toneladas al año, no hay ninguna limitación. Era el tipo de certificación más común para todas las instalaciones, sobre todo en el pasado. Mirábamos mucho el esquema individual, hoy ya hemos optado más por los grupales. A medida que creció la aceptación del programa BAP, surgió la necesidad de agrupar granjas y criaderos, y es cuando nacen los clúster o los grupos. Los clústeres no están limitados por tamaño o por tonelaje, eso es importante verlo acá, o sea, acá pueden haber varias unidades productivas con diferentes tonelajes como tal, deben tener al menos 2, pero se sugieren no más de 10 instalaciones miembros debido a los problemas de duración de la auditoría, pero como les digo, esto también dentro del estándar puede ser evaluado por el comité de BAP, se pueden conformar clústeres que tengan 12, 15 unidades productivas y simplemente uno los sustenta desde que cumpla los criterios ya indicados. La duración y el costo de la auditoría de certificación puede variar según la cantidad, el tamaño, la distancia y las complejidades de bioseguridad en los sitios a auditar. Este es un tema súper importante y eso lo determina directamente BAP cuando uno manda el formulario de inscripción. Hay un formulario muy detallado que quien coordina, quien gerencia de sus grupos es el encargado de recoger toda la información, las coordenadas geográficas, las toneladas a producir, el número, la identificación, por ejemplo, del número de empleados en cada unidad productiva, porque ellos en la programación de esa auditoría hacen una muestra representativa de cuántas personas tengo que entrevistar, con cuántas tengo que hablar para validar pues que sí está en el marco de la certificación de calidad y conocen del estándar. Los clúster no están obligados a tener un sistema de gestión de calidad compartido, pero deben tener un patrocinador o un propietario común o entidad legal que designa un coordinador para la supervisión del clúster. Entonces, acá se maneja la independencia de las unidades productivas, pero quien está a cargo del patrocinio tiene la obligatoriedad de hacer la coordinación. O sea, quien es el patrocinador es quien a ese coordinador del sistema le delega la función de vigílemelos a
a todos, póngamelos todos en regla de tal manera que cuando venga el organismo de certificación yo no tenga ningún problema de ninguna no conformidad. O si tiene una no conformidad, pues también de igual manera pueda resolver. La entidad patrocinadora y el coordinador deben asegurar de que los documentos, registros claves se mantengan en un solo lugar para facilitar el proceso de auditoría interna. Entonces, ahí hay una directriz muy clara a que quienes sean parte del grupo, y para eso, pues muchas veces se suscriben acuerdos de confidencialidad y demás, pues recogen los documentos súper claves para atender la auditoría. Hoy, pues, a partir del COVID-19 hemos tenido ya auditorías virtuales, entonces ya tenemos en un repositorio, en una nube, unas carpetas específicas que las puede ver el auditor, que el coordinador las está almacenando todos los días. Esto no es un tema de que el coordinador diga, ay, 15 días antes de la auditoría voy a hacer la tarea. No, es un tema del día a día, todas las semanas. Hay una actividad con las unidades productivas, todas las semanas se mueve esa nube y cuando uno tiene ese tipo de repositorios, uno puede hacer trazabilidad de esto, en qué fecha lo actualizó, por qué no estuvo en enero, por qué lo subió hasta noviembre, qué pasó en este periodo de tiempo. Entonces ahí ese patrocinador pues se hace responsable de todo ese proceso. El organismo de certificación auditará el 100% de los sitios del clúster con informes de auditoría completos para realizar en cada sitio miembro. Aquí importante que los costos de auditoría pues incluyen los días del auditor de todas las unidades productivas. Diferente al esquema grupal, es que pues de igual manera no están limitados por tamaño o tonelaje, deben tener al menos 6 unidades productivas y se sugieren no más de 50 instalaciones en ese grupo. Pero como lo ven ahí, ahí dice, pero sugerir, el sugerir quiere decir que si yo tengo un grupo un poco más grande, puedo contarle a BAP y ellos me pueden autorizar tener un grupo más grande. La duración y el costo de la auditoría de certificación pues varía y este puede variar significativamente según la cantidad, el tamaño, la distancia y las complejidades de la bioseguridad de los sitios a auditar. De igual manera acá el facilitador de este grupo diligencia un formato para registrar también ante BAP donde dice cuáles son las unidades productivas. Ellos hacen allá su formulita mágica de la raíz cuadrada de las unidades productivas y dice, mire, vamos a auditar tales unidades y se le notifica a ese facilitador para que haga toda la coordinación respectiva y asimismo, pues se calculan los costos que amerita esa muestra representativa. En el grupal debe haber obligatoriamente un sistema de gestión de calidad, un QMS compartido, y debe tener un patrocinador o propietario común, o sea, la entidad legal que designa al gerente de grupo de las instalaciones y requiere la plena cooperación de todos los sitios miembros. De igual manera, pues acá hay un facilitador que es quien es delegado por ese patrocinador. Recuerden que el patrocinador es quien presenta el grupo ante el estándar. Debe contar con auditores internos capacitados para realizar auditorías anuales al 100% de las instalaciones asociadas. Las acciones correctivas deben completarse antes de la auditoría de certificación. Entonces, de una u otra manera, lo que vemos acá es una delegación del organismo de certificación de esas auditorías internas, de tal manera que, pues, cuando venga el auditor del organismo de certificador, de acuerdo a la metodología, puede evaluar estos documentos y, pues, vea la rigurosidad del tratamiento en las auditorías internas. El organismo de certificación auditará anualmente ese sistema como tal de gestión de calidad. También auditará al facilitador de la gerencia de ese grupo y un subconjunto de las instalaciones, que es esa raíz cuadrada, cubriendo tanto el desempeño del grupo como el del sitio de forma individual. A ver, miremos si hay preguntas. No hay preguntas. Sigamos. Bueno, acá ¿cómo sugiere BAP la toma de decisiones para el tema del grupo? Entonces, ellos siempre en sus presentaciones referencian este esquema y lo primero que se pregunta es si tienen ese patrocinador, si hay alguien que los lidere. Entonces, uno dice, oiga, si existe una planta de procesamiento, si existe una organización no gubernamental, si existe una comercializadora que me represente o si no existe, me voy a una certificación individual. Y si existe, voy a una siguiente pregunta y es si el grupo
que quiere certificarse está preparado, tiene preparado un sistema integrado de gestión de la calidad para hacer el proceso de auditorías internas. Entonces, acá lo que me refiere es, si no lo tengo, me sugiere una certificación de clúster y asignar el coordinador respectivo, pues para que comience a hacer ese montaje, o si ya lo tiene, pues se va por el esquema grupal, porque ya ahí lo que asigna es el facilitador del grupo y se hace una auditoría al sistema integrado de gestión de calidad. Esta es la típica gráfica que presenta BAP cuando es la toma de decisiones. Por lo tanto, quien hace el análisis de los grupos tiene que ser una persona que conozca muy bien de la reglamentación general del estándar de manera individual y de los estándares complementarios, que son los que ponen los lineamientos y las directrices para los esquemas grupales como tal. Una pregunta que hay siempre es, ¿un grupo puede ser 4 estrellas en BAP? Por supuesto que sí. ¿Qué significan las 4 estrellas para quienes no recuerdan el tema? Una primera estrella siempre es que la planta de procesamiento que lleva el producto al mercado internacional esté certificada BAP. Cuando esa planta ya está certificada, comienza a revisar quiénes son sus proveedores. Entonces, en su sistema HACCP, en lo que es el manejo de proveedores, identifica unas fincas que pueden ser en tierra o pueden ser en jaulas, que van a ir a ese mercado con la misma certificación BAP y encuentra que su certificación está también en granja jaula, granja tierra. Entonces dice, hay una planta que las procesa y las fincas de donde salió ese producto están certificadas BAP, ya llevo 2 estrellas. De igual forma, entonces se verifica que los laboratorios de semilla, quienes producen la semilla y abastecen a estas granjas, tienen o no tienen la certificación. En el caso de que tengan la certificación, uno dice, wow, ya tengo 3 estrellas BAP. Y las 4 estrellas, que lo más famoso es que el alimento que yo le doy, tanto a mi sistema de alevinaje como a mi sistema de engorde, también tengan la certificación BAP y eso me da las 4 estrellas. ¿Qué pasa con los grupos respecto de estas 4 estrellas? Que hay que tener una trazabilidad muy al detalle para saber cuál es el volumen por miembro del grupo clúster. Entonces, la planta de procesamiento, que es BAP, dice, yo pongo las 4 estrellas cuando puedo verificar que mis unidades productivas están certificadas, puedo garantizar que la semilla que llegó ahí también está certificada y puedo garantizar que el alimento que le han dado a esos peces también tiene la certificación BAP. Y acá hay un tema muy importante y es el volumen. Y ahí quiero resaltarlo mucho porque este es uno de los puntos siempre críticos de los grupos o los clúster y es las toneladas que certifica BAP son las que quedan registradas, son las toneladas que no exceden el permiso de cultivo o el permiso de cultivo o las mismas del permiso de cultivo que fueron producidas el año inmediatamente anterior. Cuando se hace la auditoría y se mira todo el balance de masa y dice, usted tiene permiso para 1.400 toneladas y produjo 1.358. Lo que queda en el certificado son las 1.358. ¿Qué quiere decir eso? Que de su volumen de producción usted puede llegar al mercado con las 1.358. No puede mandar ni 1.400, ni 1.500, ni 1.600 toneladas. De igual manera, en la trazabilidad, cuando tenemos la semilla, no es que el grupo tenga una certificación de semilla y el resto de las unidades productivas no. Puede llegar al mercado, pero yo tengo que decirle la verdad al mercado. Ay, mire, solamente la que produce 1.358 toneladas tiene certificado el 100% de su semilla, entonces póngale las 3 estrellas. Las otras, tengo otra unidad productiva con 200 toneladas que su semilla no está certificada, pues se va con 2 estrellas nada más para el mercado. Ahí es muy importante ese control de las estrellas como tal. Y de igual manera el alimento balanceado, o sea, si ustedes miran las nuevas versiones de los estándares, el indicador, los indicadores de gestión cada vez son mucho más detallados para poder evaluar ese alimento como tal. Si yo tengo en una finca un factor de conversión alimenticia, digamos que sea súper eficiente, que sea de 1.3, porque eso me dieron los registros cuando vino la gente a hacer mi sistema, pues cuando yo corroboro el alimento, pues tiene que ser el 1.3 de factor de conversión alimenticia. Entonces, para 1 kilo, yo pude utilizar 1.3 kilos, 1.300 gramos de alimento. Entonces, por lo tanto, si yo solamente tengo certificado un ejemplo, si lo vamos a llevar eso en escala mayor, no
tengo los 1.300 gramos, sino solamente tengo 1.000, pues yo no puedo mandar ese kilo a la exportación, tengo que mandar menos porque no me corroboran los valores como tal. Y ese es el gran reto de los grupos o de los clústeres, es poder medir esa integración y esos volúmenes. El hecho de que tengamos grupos o clúster 4 estrellas, tenemos que tener toda la semilla, todo el alimento balanceado, toda la producción en finca, certificado BAP. Si eso no es así, tenemos que comenzar a decir cómo corresponde cada registro para decirle al mercado, mire, de esta planta, de las 10.000 toneladas que manda al mercado internacional, 6.000 son 4 estrellas, 2.000 son 3 estrellas, 1.000 son 2 estrellas y las otras 1.000 es 1 estrella. Pero hay que siempre tener claro el esquema de trazabilidad y acá es donde está el gran reto con los esquemas BAP. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los esquemas grupales o clúster en el marco de BAP? Pues desarrollar un proceso con procedimientos específicos dirigidos a la elegibilidad e implementación de programas de mejora en las instalaciones piscícolas que hacen parte de un grupo clúster, de tal forma que se pueda acceder a una certificación colectiva bajo el marco de los estándares referentes vigentes. Esto es un lineamiento que tienen que tener claro y es cuál es su objetivo como tal cuando arman un clúster. No es reunámonos porque qué chévere, mis vecinos tienen un grupo, yo también quiero un grupo, no, sino realmente sí compartimos la misma visión y vamos a montarnos en el marco de ¿cuál certificación? BAP, ASC, Global Gap, eso hay que pensarlo muy bien. Bueno. Aquí siempre es muy importante hacer la referencia de que los grupos, los estándares que implementan a nivel técnico son los de certificación individual. No hay ningún estándar que obvie los de certificación individual. Los estándares de grupos, clúster u otros son normativas complementarias a la norma básica como tal. Entonces acá, súper importante, para los nuevos grupos clúster que se conformen en el país, los de producción de semilla pues deben ir a la versión 1.2 que es la vigente del 30 de enero del 2023. Entonces yo implemento para cada unidad productiva el 100% de ese estándar. Si yo me voy a ir con la certificación al sistema de engorde, sea en granja en tierra o en sistemas de producción en jaulas, debo tener en cuenta la versión 3.1 del 7 de febrero del 2023. Si voy a hacer un esquema de certificación para plantas, pues debo tener la norma vigente, que es la 5.1 del 16 de noviembre del 2020. Entonces, este siempre, siempre, siempre será mi punto de partida para cualquier esquema de certificación. Primero, como productor, yo debo conocer esta norma y de esa manera puedo saber si me meto en un grupo o no me meto en un grupo. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el proyecto GMAP en este punto? Y es a los beneficiarios del proyecto les hemos hecho diagnóstico de acuerdo a los estándares vigentes desde que comenzó el proyecto en las versiones anteriores, en la 1 de semilla, en la 2.4 de sistema de engorde y hemos hecho ahora las actualizaciones a estas normas vigentes de tal manera pues que sepan cómo están respecto del cumplimiento de la norma. Cuando nosotros en el marco del programa vemos que un productor tiene un 70-80% de cumplimiento, sabemos que va a ser muy fácil ya que llegue al marco de la certificación, pero también le vemos el potencial de que esté en el marco de un grupo. No hay que armar grupos porque está de moda o porque me parece chévere o porque por ahorrarme la plata, no. Hablar de grupos es realmente trabajar con amigos, es realmente integrar muchos de los procesos de trabajo en común que traen beneficios, por supuesto que sí, porque yo estoy estandarizando, pero el punto de partida siempre es cuando yo cumplo el 100% del estándar del eslabón que me corresponde, yo ya puedo sentarme a hablar con ellos porque es que vamos a hablar el mismo idioma del estándar. Entonces, estos estándares para la implementación son el punto de partida. En el caso de BAP, si usted quiere conformar un grupo o un clúster, tiene un estándar complementario, que es la versión 1.2 del 29 de marzo del 2019. Y yo tengo acá una norma específica para esos grupos, que es una implementación adicional. O
sea, no es que solamente implemente esto para tener un grupo, no, este es un sistema que yo tengo que implementar para todos los miembros del grupo o del clúster. Aquí tengo unas reglas claras de cómo medir el esquema grupal, o sea, los indicadores de gestión que siempre hemos referenciado en el marco de las BPPA son es una forma clara de decir se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Eh, Hay, por ejemplo, el tema de los parámetros, los muestreos como tal de temas hidrológicos, de temas ambientales, de temas microbiológicos. O sea, el resultado de un tema acreditado es el resultado. O sea, no es que ni podamos modificarlo, ni podamos promediarlo entre los miembros del grupo para diluir una cifra y presentarla. No, acá las reglas son súper claras para todos como tal. Este estándar refiere en esas reglas claras normalmente exige un reglamento interno. O sea, quienes se encargan de estos sistemas hacen un reglamento interno donde cada uno de los participantes sabe que estar en el grupo tiene un costo no solamente económico, sino un tema organizacional de gobernanza. Y es, si yo no hago los muestreos en laboratorio acreditado como me lo exige la norma, estoy poniendo en riesgo a todo el grupo. Entonces yo puedo tener una sanción, puedo tener un llamado de atención, puedo tener incluso hasta una remoción del grupo, porque yo sabía desde el principio que era el laboratorio acreditado, pero yo por ahorrarme unos pesitos, más bien lo mandé a otro laboratorio que era mucho más barato, pero que no cumplía los requisitos del estándar. Entonces, esas reglas claras están tanto en el marco del estándar como en el marco de los reglamentos internos. Una interpretación de los puntos de control en común, pues acá vemos que muchas veces uno lee el punto de control y su respectivo criterio de cumplimiento y uno tiene una idea de, uy, acá me están pidiendo algo súper complejo, ¿cómo lo hago? Si estoy en un grupo, pues todos podemos tener interpretaciones diferentes, lo importante es que se cumpla. El ejemplo que tradicionalmente yo coloco, para los que siempre están en estas charlas van a decir, es el mismo ejemplo, pero es el más diciente y es, cuando la norma me pide que yo no permita que cualquier persona acceda a mi sitio productivo o que todos los carros entren a mi unidad productiva, hay dos formas de verlo. O que tenga un sistema controlado de cuando ingresan a mi unidad productiva. Si yo cierro la puerta, coloco un candado y no permito que nadie entre a mi unidad productiva que no sea de fácil acceso, yo ya tengo una barrera que demuestra que yo no estoy permitiendo que la gente entre. Si yo tengo mi unidad productiva de puertas abiertas y el señor de la moto entra, el señor del camión entra, ya la norma me obliga a que yo deba tener con ellos un sistema de limpieza de la llanta, los rodaluvios, que tenga un sistema de aspersión para colocarle por todo lado, pues que el camión que va entrando, entre otros. Entonces ahí el criterio de cumplimiento muchas veces lo podemos construir conjuntamente. Y es la forma como también nos salvaguardamos cuando vamos a recibir las auditorías como tal. La centralización de la información para la auditoría es súper clave, acá sea en grupo con un coordinador o sea en grupo con en clúster con un coordinador o en grupo con un facilitador gerente de este proceso, pues uno sabe que hay alguien que está centralizando toda la información para la auditoría. Y cuando esa persona está a cargo de los grupos, pues puede pedir todo en un mismo formato o si se le entregan en formatos diferentes, puede reinterpretarlo, puede hacer los análisis y saca indicadores ya no solamente de la unidad productiva, sino saca indicadores del clúster como tal o del grupo como tal. El factor de conversión promedio de mis 13 unidades que están en el grupo o clúster es 1.3. Tengo picos de 1.6 y de 1.2, ejemplo, 1.1. Entonces, ahí es muy importante esa centralización de la información también para poder tener esos indicadores. Lo veíamos recientemente en estos esquemas grupales, también el manejo de la mortalidad. Entonces, ¿cómo es el manejo? Y es de los retos que tenemos. De por sí, esa va a ser una de nuestras siguientes agendas académicas y es el manejo sobre todo de este tipo de residuos y lo que se llaman residuos biológicos como es la mortalidad, cómo coordinar, cómo cuadrar muy bien cuáles son las alternativas. Preguntas obligadas ahora de auditores, bueno, sus unidades productivas tienen nadando 500 toneladas.
¿qué pasa si hoy se mueren las 500 toneladas? ¿Cuál es su plan en este momento? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Y cómo es el programa? ¿Cómo se implementa? ¿Y cuáles son los indicadores que usted tiene sobre él? Entonces uno dice, ok, si hoy se me murieran las 500 toneladas, entonces mi plan dice que yo tengo capacidad de 300 en la fábrica de harinas 1, que tengo capacidad de 100 en la fábrica de harinas 2, que tengo también una fosa de mortalidad aprobada por la corporación donde puedo colocar hasta 50 toneladas y que para lo que me falta, las otras 50, yo tengo identificados 2 proveedores que me pueden brindar el servicio en estas condiciones y acá está todo el protocolo de cómo coordino con cada uno de los 3 eslabones como tal. Entonces, ahí ese tema de la centralización de la información es súper clave, no solamente para poder dar una respuesta a un auditor, sino también para la forma de operar como tal. El apoyo de un coordinador que explica el contexto general, siempre la persona que está liderando los grupos es la persona técnica o debe ser la persona que le da a usted una respuesta con certeza de cómo interpretar un punto de control y un criterio de cumplimiento. La respuesta no puede ser, no tengo ni idea, averígüese y me cuenta. No, no puede ser de esa manera. Quien está liderando el tema dice, mire, sí, en mi experiencia, en mi conocimiento, la norma refiere esto por A, por B, por C, lo que se identifica en el sector son estas formas de operar. Entonces, tiene que ser ese apoyo para cuando la unidad pide una pregunta, una cuestión, pueda tener realmente una respuesta acertada en el marco del cumplimiento de la norma como tal. También dejo la claridad de eso. No quiere decir que el coordinador les pueda responder absolutamente todos los temas de todo, no, sino lo que respecta a los puntos de control y criterios, tanto de la norma básica como de la norma adicional o complementaria que hace el clúster. Medidas controladas de ingreso y salida de integrantes, sí, o sea, finalmente el criterio técnico del coordinador o el facilitador de un grupo es la mano derecha de la gerencia o del facilitador o patrocinador que tiene el grupo y es, mire, esta unidad productiva definitivamente está retrasada en las tareas, esta unidad productiva no tiene la capacidad de inversión para hacer la obra que se necesita en el punto de control tal, es quien tiene un criterio inicial de saber si una unidad da o no da para llegar hasta el proceso final del clúster. Entonces, cuando el reglamento se implementa con los pasos respectivos. ¿Cómo le hago un llamado de atención a esta unidad productiva que no está cumpliendo? Se le manda una comunicación de acuerdo a las revisiones de las auditorías. Vemos que usted tiene atrasada la documentación de estos 15 puntos de control y se le da un plazo, por ejemplo, 20 días para entregar la información. Si a los 20 días no entrega la información y el coordinador va hacia la unidad productiva y se da cuenta que tiene retrasado el sistema, puede subir otra alerta que lo deja ya ante el patrocinador con una indicación clara y es de yo le llamé la atención, le di unos tiempos como tal, nada, le pongo una sanción. Son sanciones básicamente procedimentales, no son sanciones económicas. Y si definitivamente no cumple, uno sí puede llegar a un momento a decir, mire, esta unidad productiva hay que removerla del grupo del clúster porque definitivamente pone en riesgo al resto de las unidades productivas. Porque siempre el principio acá es si falla uno, fallan todos. Entonces, no es que entre alguien a un grupo, me les voy a tirar la certificación y no voy a hacer nada. No, el coordinador es quien está a cargo de velar porque esa unidad productiva que no está o esas unidades, porque pueden ser varias que no están cumpliendo, es hacerle un seguimiento, una marcación directa para que puedan cumplir todos los esquemas como tal. Tenemos unas fases propuestas en estos lineamientos para esa elegibilidad y estructura del grupo. Entonces, pues lo primero, designación de la entidad del titular para supervisar y representar al grupo. Hay que ver quién es esa entidad como tal. Hacer una autoevaluación del sistema de gestión y elegibilidad de los miembros del grupo. Esa autoevaluación es, yo creo que el punto de partida, cuando uno sabe que está cumpliendo un 20% de la norma, entrar a un grupo le dice ya, oiga, tengo que correr con el 80 o puede ser un criterio de no, mire usted con un 20 no, vaya ya adelante en el proceso y cuando esté bien adelantadito, viene, por ejemplo, cuando tengo una autoevaluación de 60.
La autoevaluación también sirve para unificar cómo está el grupo y qué tanto necesitamos de apoyo de implementación del coordinador. Entonces, si el grupo es muy disparejo, tenemos 3 unidades con el 30% y tenemos unas 7 unidades con el 80%, pues ya el coordinador parte de que estas que tienen el 30, pues tengo que estar súper encima de ellas para acelerar el proceso y que se homogenicen todos al cumplimiento del 80-90%, dependiendo de las metas que tenga cada grupo. Se debe dar una capacitación del personal de los sitios miembros en los requisitos del programa grupo, del estándar de BAP aplicables. Es muy importante, nadie puede llegar a un grupo sin conocer la norma. No es que, uy, yo no tenía ni idea que eran 250 puntos de control. No, si usted me hubiera dicho eso antes, yo nunca hubiera venido para acá. Yo no le voy a cumplir ni el 10% de lo que me está pidiendo. Entonces, es muy importante los esquemas de capacitación. Entonces, por eso siempre estamos con estas agendas académicas fortaleciendo mucho el conocimiento. ¿Para qué? Para que quienes toman esta decisión de entrar en un grupo digan, oiga, sí, yo conozco la norma, yo ya la conocí en los temas sanitarios, ambientales, de bienestar animal, de inocuidad. Yo sí estoy dispuesto a hacer todas las implementaciones, sé que lo logro, tengo un buen personal, o puede ser que sea yo solo, una unidad productiva donde yo soy el gerente, soy el técnico, soy el alimentador, soy quien cosecha y demás, diga, oiga, yo no tengo tiempo para meterme en estos sistemas, hasta que tenga una persona, tomo la decisión de entrar. Entonces, ahí es muy importante el tema de la capacitación, porque uno no puede decir, es que yo no sabía que el estándar me pedía tal cosa. No, eso es lo primero que deben saber antes de entrar a un grupo. Contrato o acuerdo por escrito entre el titular de la certificación y BAP. Sí, normalmente el patrocinador suscribe un contrato con el dueño del estándar, que es BAP, y se obliga a varios puntos, como son la implementación, la correlación, la atención de las auditorías y pues llevar a buen término, y saber si no lo lleva a buen término, que no va a obtener la certificación o que va a quedar con unas no conformidades que va a tener que reparar en un tiempo o de 30 días o de 45 días máximo, 60 días o de 7, 8 días. Eso está en todos los acuerdos, ese contrato que firman. Hay un contrato de acuerdo por escrito especialmente para sitios que no son propiedad de la entidad o grupo. Si en tal caso de que yo tenga un grupo donde 6 unidades productivas no sean de mi propiedad, yo les puedo hacer un formato de contrato, incluso extrapolando las condiciones que me tienen a mí, BAP, y lo suscribimos de tal manera que haya una responsabilidad contractual también en el marco de la implementación, que va muy de la mano con el tema del reglamento interno. Aplicación de algunos sitios miembros al programa de BAP. Sí, en esta elegibilidad yo también puedo tener un grupo de 60 unidades productivas donde yo digo, solamente 40 van a aplicar al programa. Entonces, ¿por qué? Porque las otras 20, pues veo que no. Entonces, ahí hay que tener unas reglas claras de por qué defino si uno va o no va. Debe haber un plan de mejoramiento, fases y duración de los sitios miembro. Esto normalmente quien es el patrocinador se encarga de hacer toda esta fase del plan de mejoramiento directamente en lo que es en el programa de BAP. La estructuración y divulgación del reglamento interno con las disposiciones para pertenecer al grupo o al clúster. Sí, el reglamento interno es la carta magna para el día a día, para el diálogo entre técnicos y técnicos. Muchas veces la gerencia no se encarga de la implementación, pero en el reglamento interno siempre se revisa técnicamente el tema, luego se eleva a gerencia y gerencia ya toma la decisión, oiga, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Si esta persona no me está funcionando, la puedo cambiar, o está muy llevada de trabajo y le puedo colocar un asistente para que ayude con el proceso. Entonces, ahí el reglamento interno es realmente quien presiona tanto a lo técnico como a lo gerencial en la toma de decisiones para que todo funcione. Un diseño de intranet para compartir comunicaciones y documentos entre el titular de la certificación y sitios miembros. Es súper clave el tema de la comunicación. Hoy en día los grupos de WhatsApp nos dan esa facilidad de tener información en tiempo real. Oiga, hay una capacitación de manejo de plagas. Buenísimo que todos asistan. Mándela al grupo para que todos estén enterados y deleguen a la persona que debe ir a esa capacitación, porque sabemos en el grupo que tenemos que actualizarnos cada año en las capacitaciones. Pues en ese orden de ideas, pues lo que estamos haciendo es ayudando en ese tipo de comunicación. Si tenemos que pagar las facturas ya
de la auditoría porque si no, no las pagan y falta uno por pagar, por ejemplo, pues también esa comunicación dice, oiga, ya de los 6 del grupo, 5 pagaron, estamos pendientes de ustedes, si usted no paga antes del viernes a las 4 de la tarde, podemos perder la fecha asignada, por favor. Entonces, es también una forma de presionar como tal. La aplicación de registro de información de cada sitio miembro respecto de los requisitos del programa, pues acá las aplicaciones que son los formularios que hay que diligenciar, pues de igual manera también que tengan acceso, que sepan por qué les preguntamos algunos detalles muy específicos, cuántos hombres, cuántas mujeres están en la unidad productiva. Recuerden que eso es una de las variaciones de la versión 3.1, los temas de enfoque de género, entonces no me pueden decir como no tengo ni idea o no sé o eso póngale cualquiera, no, o sea, hay preguntas que tienen su razón de ser desde el estándar, las coordenadas de la finca, de la unidad productiva que correspondan con las otorgadas en el permiso y si no, pues tener las justificaciones respectivas, entre otros. Una fase 2 propuesta es el sistema de gestión de calidad del grupo y componentes relacionados. Acá lo que vemos es la presentación de avances y evidencias de los sitios miembros que se encuentran en el programa. Como lo vieron, para los 3 estándares, yo debo tener, llámese sistema de gestión, llámese sistema de calidad, llámese sistema integrado de gestión de la calidad, llámese QMS, tienen nombres diferentes en los estándares, pero al final todo lo que significan es lo mismo, es yo debo saber controlar la calidad de el producto que están produciendo todos los miembros del grupo. Y para eso, pues yo necesito diseñar un muy buen sistema y obviamente que me pueda decir cómo están todos y poder presentar esos avances ante el programa. El desarrollo de ese sistema tiene que estar claro para el grupo, no es un tema que yo diseñe solito por ser el gerente y lo tenga en mi computador y los miembros del grupo no lo sepan, no, tiene que conocerlo directamente también el grupo. Debe también tener una revisión de la alta dirección, o sea, quién es el patrocinador, obviamente hay un representante legal, un gerente, que también debe conocer qué le estoy pidiendo yo al grupo, qué estoy diseñando, qué estoy exigiendo, por qué lo estoy exigiendo. De igual manera, si yo tengo un manual de calidad, si tengo un sistema integrado de gestión de calidad, si tengo un reglamento interno, si tengo ese manual de calidad, pues yo también tengo que montar capacitaciones para que los integrantes del grupo o del clúster conozcan acerca de todos estos documentos que no sean ajenos para ellos. Debo tener el mantenimiento de registros, documentos y procedimientos de acuerdo pues a los requisitos del grupo y al estándar aplicable. O sea, acá no hay opción de yo le hago a un grupo, a unas unidades una cosa y a otros otros. No, hay que homologar y eso es parte de esa integración del sistema. Una fase 3 son las auditorías internas del grupo. Entonces, pues obviamente, bajo ese sistema integrado de gestión de calidad, pues yo debo hacer unos procesos de auditoría interna que deben estar relacionados de acuerdo a lo indicado por el estándar aplicable. Si es semilla, es semilla, si es engorde, es engorde, si es engorde, tiene unas especificaciones para tierra, otras para jaulas, pues ahí la auditoría interna no puede ser, no, yo a usted no le voy a preguntar el módulo, el pilar de bienestar animal, no, porque yo creo que usted está viendo, acá es el 100% del estándar aplicable. Y esto también es tanto para BAP como ASC como Global Gap. La auditoría interna de instalaciones miembro del grupo con la lista de verificación para el estándar de granja o criadero. Siempre hay una lista de verificación de los estándares. Esa es mi lista de chequeo, esa es mi guía. No es una sorpresa para quien es auditado que me van a preguntar, no. Quien es auditado también debe conocer esa lista de chequeo como tal. Lo que yo llego como auditor es a testear cómo está el sistema, cómo está la implementación, qué tanto conocimiento tienen las personas sobre este proceso, entre otros. Y el cierre dentro de los marcos de tiempo apropiados de las no conformidades antes de la auditoría externa del cuerpo de certificación. Acá es importante, estas auditorías internas, al igual que las del cuerpo del organismo de certificación, también me quedan unas no conformidades. Yo desde el eje central digo, mire, ustedes no están cumpliendo con los consecutivos del formato tal.
yo lo debo dejar evidenciado por escrito y de una manera correcta. Quien le quedó esa no conformidad, pues tiene que cerrarlo. Mire, hemos cambiado el sistema de numeración de los formatos de esta manera, se hace la evidencia y ahí se cierra a nivel de auditoría interna, porque hasta que no estén cerradas todas las no conformidades internas, en teoría no deberíamos registrarnos para la auditoría externa. Luego viene ya la fase 4, que es la auditoría del organismo de certificación, donde pues obviamente siempre yo voy a tener un contrato, un acuerdo por escrito entre el titular de la certificación y el organismo de certificación independiente. Entonces, si yo contraté a Control Union y soy la piscícola XX, pues la piscícola XX y Control Union suscriben un acuerdo, un contrato para la auditoría bajo el estándar versión 3.1 de BAP de 15 unidades productivas. Entonces ahí ya queda claro cuál es el alcance. Si mi grupo es de 17 y yo solamente puse 15, no es que yo después le diga al auditor, oiga, mire, hágame el favor, me revisa estas dos porque es que se me quedaron por fuera del formulario, ya no hay nada que hacer. O hay que suspender la auditoría, que obviamente eso es un costo adicional, corregir los formularios ante BAP en su inscripción y obviamente la notificación, y eso se nos pueden correr 3, 4 meses como tal. No es que yo pueda hacer ahí como o descuidado o muy vivo con el proceso y dejar unidades por fuera diferentes, no. Porque en el caso de clúster, pues la visita irá para 14. En el caso de grupo, pues irá a la raíz cuadrada de 14 unidades productivas. La programación de las auditorías externas de las fases 1, 2 y 3, pues aquí ya sabemos que van a haber unas visitas y pues desde el eje central se coordinan directamente lo que yo ya hice en mis anteriores fases. O sea, yo ya le puedo decir a la unidad productiva XX, mire, su visita de auditoría será el 19 de mayo, recuerde A, B, C o D. Yo ahí puedo tener claridad de qué le debo decir porque ya conozco bajo la auditoría interna cómo ha sido la funcionalidad de cada uno de esos estándares. Hay una auditoría de escritorio remota de ese sistema integrado de gestión de calidad que se llama QMS en BAP por sus siglas en inglés, y los componentes relacionados, que son las fases de auditoría en oficina y la remota de la entidad del grupo, pues que hace parte de la fase 2. Entonces, siempre los grupos como grupos o clúster tienen un liderazgo en el proceso y tienen una persona responsable del tema, a ellos se les hace la primera auditoría. Y la pregunta del auditor es, bueno, cuénteme cómo está su grupo, qué metodología ha utilizado, cómo ha hecho la implementación del estándar, cómo ha verificado que estén cumpliendo el estándar y pues ahí, dependiendo cada responsable del grupo, pues tiene su forma de presentarlo, ya sea por un dashboard en Excel donde tiene consolidada la información de todo el clúster o tiene un software ya mucho más especializado que nuestro dashboard de Excel, que es nuestra herramienta número 1 siempre en estos procesos, o tiene un sistema manual, o tiene una serie de documentos impresos, o tiene en la nube los documentos A, B, C o D. O sea, cada uno tiene que crear su propio sistema que le dé respuesta directamente a este organismo de certificación, sobre todo en esta fase en oficina, que es el punto de partida para corroborar que las 15 empresas que se registraron son las 15 empresas que hacen parte del grupo. Y si el grupo tiene 17 y el software que hemos diseñado tiene 17, puedes decir, mire, estas dos no fueron. ¿Por qué? Porque no tienen el cumplimiento como tal del estándar. Diana Pasos levantó la mano. Si quieres, puedes colocar tu pregunta en el icono de preguntas y respuestas, por favor. El cierre dentro de los marcos de tiempo apropiado de las no conformidades relacionadas con el grupo. Aquí también el conocimiento de quien lidera este proceso en cómo es el reglamento general de los estándares es importante. Normalmente los organismos de certificación nos dicen, tiene 8 días para resolver tal no conformidad, tiene un máximo de 30 días, tiene un máximo de 45 o 60 días. Cada estándar maneja días diferentes. Entonces ahí uno lo que puede hacer es estar muy pendiente tanto del conocimiento del reglamento para ese cierre de no conformidades como de lo que nos dice el organismo de certificación. Y son tiempos que hay que hacerlos. O sea, si nos dan 8 días, no podemos tomarnos un día más, un día menos, porque ahí podemos perder todo el proceso y tenemos que volver a comenzar como tal. Y puede ser una no conformidad que nos ahonde en las preguntas de los auditores en cada uno de los sistemas, porque un tema que se veía
que se podía cerrar en 8 días, no entendemos por qué no se pudo hacer. Muchas veces pueden ser descuidos, pero ante eso sí es mejor tener mucha claridad de los tiempos y demás para evitarse esas confusiones. Y la certificación del grupo de conformidad a los elementos de la norma, grupo y al estándar BAP. Entonces, aquí el organismo de certificación nos va a decir si se obtuvo la certificación y se continúa con el proceso ante BAP para el siguiente pago, que es ya las toneladas que ha consolidado el organismo de certificación, y salen las facturas para cada uno de los miembros del grupo, se pagan para la emisión del respectivo certificado y que se suba en la página como tal. Aquí tenemos un resumen, esto es un ejemplo que hicimos de un proceso, un diagrama de flujo para la certificación grupal, donde hay unos pasos, acá están resumidos, hay un establecimiento de la entidad o grupo titular de la certificación, un registro de los miembros del grupo, esto es como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que tienen un plan de mejoramiento de granjas en el programa de BAP. Acá estaba IBAP, que era un estándar intermedio que teníamos en su momento. Luego de tener esto claro, pues hacemos un organigrama, delegamos a la persona responsable, el facilitador, nombramos unos auditores internos del grupo para mirar las instalaciones que vamos a inscribir. Hacemos un calendario de esa auditoría, hacemos el desarrollo del sistema integrado de gestión de calidad, desarrollamos el manual como tal, miramos el control documental y mantenimiento de registros, que esto ya es el avance y las evidencias de lo que llevamos de la implementación como tal. Esto luego, pues ya tienen las auditorías internas de instalación de miembro y mantenimiento de registros, se miran el procedimiento de las acciones correctivas y el cierre de las no conformidades. ¿Para qué? Para luego pasar a una fase ya de las auditorías externas, que son con los organismos de certificación, pues que ya lo que hace es consolidar estas primeras 3 fases, ya estamos al día, ya podemos irnos con ellos. Luego de los resultados de las visitas de ellos, tenemos el cierre de las no conformidades, si es que nos quedan, normalmente siempre nos queda una que otra. Luego miramos la cancelación de las tarifas para la emisión del cuerpo de certificación y miramos básicamente los sitios miembros del grupo en la página web de BAP, donde se publica absolutamente pues todo. Es un sistema súper transparente. Bueno, desde el proyecto GMAP que tenemos, súper importante para este tema de grupos, normalmente para quien es el gerente, el coordinador, el facilitador de todos estos procesos, poder estandarizar las metodologías es siempre un reto. Desde el proyecto GMAP hemos creado pues nuestra maleta documental, que es la caja de herramientas que siempre hemos referenciado en todas nuestras capacitaciones, donde tenemos unas plantillas que ayudan a el diseño de las políticas en BAP. Tenemos 3 evaluaciones de riesgo. Ustedes también cuentan con un link de nuestro programa GMAP en YouTube, donde hicimos la socialización de cómo funciona esa matriz de evaluación de riesgos desde la inocuidad, los temas ambientales, los temas productivos. Tenemos unas plantillas de 6 programas, los lineamientos como tal, 18 planes que hacen parte de esos programas, 23 procedimientos que hacen parte de esos planes, 7 instructivos que hacen parte de esos 23 procedimientos. Tenemos un cuaderno de trazabilidad referente que puede ayudar mucho a la implementación en las unidades productivas de el 100% de los requisitos. Acá pues no les habíamos contado, pero recientemente tenemos una unidad productiva que no había hecho la implementación de trazabilidad. Testeamos nuestro cuaderno de trazabilidad con muy buenos resultados. Tuvimos 0 no conformidades en trazabilidad con esta unidad productiva en la última certificación de clúster que tuvimos. Tenemos un normograma de producción primaria que incluso estamos actualizando porque recientemente han cambiado varias normas en el territorio nacional y que yo creo que para el segundo semestre, al final del segundo semestre, tendremos una nueva versión que les socializaremos, donde los estándares dicen, usted conoce la normativa de su país, y acá pues les estamos dando de una manera muy detallada cuáles son las normas que aplican, artículos y demás. Hay una caja de señalización con la señalización referente que usted debe tener en su unidad productiva, y pues estas agendas académicas que, como ustedes saben, las hacemos siempre que vemos la necesidad de fortalecer un tema en las unidades productivas, que tenemos el canal de GMAP
que implementa la UNUDI de este proyecto. En este canal ustedes encuentran todas las capacitaciones que se han dado. Son una herramienta muy útil, sobre todo para la alta rotación de personal. Ustedes pueden repetir con ellos, decirles en el momento de contratación, mire, dada su línea de trabajo, usted tiene que verse la capacitación que tiene que ver con temas ambientales, que tiene que ver con los temas sanitarios, que tiene que ver con el manejo de residuos, y les pueden servir como un proceso de capacitación muy detallado. Siempre que estamos en un trabajo, muchas veces nos exigen cursos, certificaciones y demás. Acá este canal les ayuda a tener una capacitación sin ningún costo para ayudar en el trabajo de cada uno de sus trabajadores. Bueno, siendo las 11:47, vamos a concluir. Nos queda mucho tiempo, solamente son estas 4 conclusiones de estos temas grupales. Primero, las certificaciones grupales son una alternativa de trabajo integrado con las unidades productivas que comparten la misma filosofía de trabajo. Acá es muy importante, como yo le decía al principio, ¿por qué voy a hacer un grupo? Pues hay muchas razones. Tener la claridad de que esas razones son las que me van a motivar a realmente poder sentarme a trabajar de manera integrada con esas unidades productivas. Una segunda conclusión es que definitivamente este esquema de certificaciones me ayudan a reducir costos tanto en lo que es la certificación, los costos de auditoría, por ejemplo, como en los costos bajo economía de escala de quienes integran el grupo. Cuando yo hago negociaciones para 10 unidades es diferente que si la hago yo solito. Puedo tener ahí unas ventajas en economía de escala. Una tercera conclusión es una forma de proyectarse al mercado y a los requisitos del mercado. Sabemos que siempre el mercado lo vemos como un sistema súper agresivo, donde hay una oferta y una demanda y hay una competencia pues que es natural en todos los mercados. Entonces yo me puedo proyectar a mercados específicos donde solo no puedo llegar. En el marco de grupos puedo llegar y puedo llegar articuladamente, y ese mercado me lleva a otro, a otro. Entonces ahí también es una forma de proyectarse. Y una última conclusión es, esta es una forma organizada de identificar retos con las autoridades locales y proponer un trabajo público-privado. Si yo como grupo estoy viendo necesidades conjuntas y necesito el apoyo de una entidad, pues ese es un tema súper clave. Lo que vemos, por ejemplo, hoy en Betania, de un trabajo articulado con la UNAP, con el ICA, con la CAM, con los actores, con el gremio, con las unidades productivas, con las diferentes instancias que necesitamos hacer un trabajo articulado en Betania, pues es una forma de proponer esos planes público-privados de trabajo conjunto. Siendo así, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Cualquier duda, pues estamos atentos para resolverla. Bueno, ya también nos compartieron la evaluación. Recuerden que ustedes pueden obtener certificación desde la ONUDI, el proyecto GMAP, de haber participado en esta jornada académica, diligenciando el formulario que está ahí. Recuerden que esos certificados les sirven muchísimo a ustedes para los procesos de certificación. Cuando dicen si usted conoce si está en un grupo y le dicen usted conoce de estos esquemas, sí, yo estuve en la capacitación de esquemas grupales que dictó el proyecto GMAP de la ONUDI. Entonces, pues está el formulario donde ustedes registran tanto su asistencia de salida como, en este caso, son 3 preguntas técnicas, pues que les validan básicamente que podamos remitirle el certificado posterior a esta capacitación. Muchas gracias a todos por su atención. Vemos que no tenemos preguntas y respuestas. Pues una muy feliz tarde. Yo creo que dejamos abierto otros minuticos para que las personas puedan acceder a este link de la evaluación. Muchísimas gracias por su receptividad. Natalia Marcela, muchísimas gracias por tu comentario. Quedamos súper atentos a las inquietudes que puedan haber. El tema grupal es un gran reto. Revisen los documentos, todos están públicos en los estándares como tal. Si usted revisa la página de BAP, de Global Gap, de ASC, usted encuentra la normativa vigente, en algunos casos solamente en inglés, en otros ya tiene las traducciones oficiales, y pues esto sin lugar a duda le da transparencia a todos los procesos como tal. Una muy feliz tarde para todos.